fundación de la mejor escuela de arquitectura del país, origen, crisis y legitimación a cargo del arquitecto Roberto Ancona Riestra. Antes de dar inicio, me permito leer su semblanza. Él fue alumno, fundador y egresado de la Escuela de Arquitectura de la UADY en 1979, director de la misma de 1990 a 1994, presidente de la Comisión Permanente Académica del Consejo Universitario de la UADY de 1991 a 1993, profesor desde 1981 hasta el 2022 en el área de diseño arquitectónico, arquitectura contemporánea y teoría de la arquitectura. Paralelamente a su actividad académica, ha combinado la práctica profesional de la arquitectura iniciada hace más de 45 años, obteniendo distintos reconocimientos, tales como 2 primeros premios en concursos públicos asociado a otros despachos de arquitectos yucatecos, y en las Bienales de Arquitectura Yucateca ha obtenido 3 primeros premios y 2 menciones de honor. En el premio CEMEX a nivel nacional ha obtenido 5 menciones de honor y en la Bienal Nacional de Arquitectura ha recibido una medalla de plata y una mención de honor. Ha impartido conferencias en 6 países de Latinoamérica, Estados Unidos y en la República Popular de China, donde impartió 2 conferencias. Sus obras han sido publicadas en diversas revistas especializadas a nivel local, nacional y latinoamericano, y en libros a nivel nacional y uno a nivel mundial. Demos la bienvenida al arquitecto Roberto Ancona Riestra. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como ya oyeron, la conferencia se llama La Fundación de la Mejor Escuela de Arquitectura del País. Origen, crisis y legitimación, 1972-1979. Esta historia solo puede ser contada con emoción, ya que aquella pequeña flama que se encendió hace más de 50 años se ha mantenido ardiendo todo ese tiempo gracias al calado profundo donde nació, en lo más hondo de nuestro ser, durante nuestra muy temprana juventud. Imaginemos juntos que cada generación es un pequeño afluente de un río que se dirige a formar, junto con las 50 generaciones, un gran caudal que va abriéndose paso. ¿Se pueden prender, por favor? Perdón, yo no lo veo. Gracias. Que va abriendo el paso a la arquitectura de nuestro medio. ¿Qué tanto ha regado este río? ¿Qué tanta de esta agua se ha derramado sin sentido? Cada generación tiene su propia respuesta. La mía, debo confesarlo, está marcada por la fundación de la escuela. Me tocó la suerte de pertenecer a la primera generación integrada por talentosas personas que, proviniendo de distintos grupos, supo unirse para dar ese primigenio paso que marcó la historia de la arquitectura del sureste de nuestro país. Digo del sureste, ya que las escuelas más próximas estaban en Veracruz o en Oaxaca, o bien la de San Carlos en Guatemala. Y también porque posteriormente la influencia de sus egresados fue llevando el impulso formador a otras escuelas y facultades, tanto en otros estados del país como Quintana Roo, Campeche, Tabasco, y en nuestro medio en casi la totalidad de las escuelas que hay en nuestro estado. Pero más que hacer un recuento de todos los logros que tiene hoy la facultad, quisiera enfocarme en aquella primera generación de aquellos estudiantes de tercero de preparatoria que en 1972, con tan solo 17 años y con un escaso conocimiento de la arquitectura, pero con unas enormes
ganas de aprender. Quiero dedicar esta presentación con voz emocionada a los que hoy entran a estudiar y a trabajar a esta generosa institución, principalmente a los alumnos de nuevo ingreso. También decirles a estos jóvenes que forman la generación del cincuentenario de la facultad del campus, que no están solos, los acompaña la presencia de todas las generaciones que los antecedieron, que estamos aquí para colaborar con su formación, porque queremos que el proyecto de aquella mejor escuela de arquitectura del país siga vivo. Esto será así solamente si ustedes quieren ocuparse en él, porque consiste precisamente en trabajar denodadamente por contribuir a la solución de los problemas más importantes de nuestro territorio. Entre ellos, transformar el rostro de la pobreza. Para ello, pueden contar no solo con los maestros que les darán clase, sino con todos los recursos que la UADY pone a su alcance para convertirse en verdaderos arquitectos ciudadanos de hoy. Pero imaginemos por un momento que este río desaparece, que todo lo que hoy tiene nuestro campus no existe, que no tenemos nada. Se siente raro, ¿no? Pues entonces la historia que queremos reseñar es el proceso de la fundación de la mejor escuela de arquitectura del país, señalando las fuentes principales, procurando fundamentar sólidamente el relato histórico, contando para ello con los documentos originales que se generaron en aquellos días y a los que hemos tenido acceso gracias a la amabilidad de varios de los participantes en aquella aventura, entre los que podemos mencionar a los arquitectos Manuel Castillo Rendón, quien nos brindó todo su archivo sobre el tema, así como Eva Loroño, Hernán Panchito Gómez, todos los alumnos de la primera generación y de otras generaciones, a los que aportaron fotos, recuerdos y anécdotas, lo cual les agradecemos mucho. En cada una de las diapositivas se registra la fuente de los elementos de que consta. Hemos tenido el cuidado de fundar todo lo que estamos exponiendo, o lo que vamos a exponer. De tal modo que este trabajo se construye con tres fuentes principales. La primera es el relato histórico, los hechos. La segunda son los recuerdos de quien participó en los sucesos. Y la tercera, la interpretación nuestra de los hechos a la luz del momento actual. Todo ello con el propósito de contagiarles las valiosas enseñanzas que tuvimos e invitarlos a ponerlas en práctica para construir un mejor presente y futuro para nuestra institución. Aprovecho el momento para agradecer profundamente a las autoridades de la facultad por invitarme a exponer estas líneas a ustedes en este tan relevante momento de su historia y sobre todo decirles que estoy muy contento por poder vivir para contárselas. Así como también reconocer la participación de todos los integrantes de las primeras 3 generaciones y siguientes en la fundación de esta escuela. Fue esta una tarea colectiva. El concepto de mejor escuela, que parece que ha despertado cierto recelo, cierto revuelo, lo iremos aclarando en el transcurso de la plática hasta adquirir un sentido propio que resulta muy interesante destacar. El trabajo se divide en 3 partes: origen, crisis y legitimación, cuyas secuencias temporales se van traslapando de tal modo que no termina una y después la otra, sino que se van sobreponiendo. El conjunto de las 3 etapas constituye el proceso fundacional de la escuela. Procuraremos dar a conocer
el origen de la propuesta de la mejor escuela de arquitectura del país, con las bases que lo sustentaron, siguiendo la ruta de los acontecimientos principales que le permitieron sobrevivir a un proceso de 3 años y 3 meses, iniciando en 1972, que demoró su entrada a la Universidad de Yucatán, en aquel entonces UDI. Con un proceso intermedio de crisis muy fuerte, provocando cambios significativos en las estrategias para mantener la propuesta original, desembocando en su metamorfosis como la primera escuela de arquitectura del sureste de la nación, dando paso después a su legitimación mediante una estrategia muy interesante que fue la definición del rumbo de la institución. Este rumbo se manifestó en acciones concretas que van desde la selección inteligente de los proyectos a realizar, la manera especial de llevarlos a cabo y el impacto social que significaron para nuestro entorno con los beneficios para la ciudad, terminando el ciclo con la graduación de la primera generación de arquitectos en el sureste del país. Encontré un escrito mío que puede calibrar el ánimo de esas fechas, que dice: abrir una escuela de arquitectura, lo oíamos hace un año, la mayoría pensaba que era algo utópico, mas nosotros pensábamos que nuestra empresa era realizable. Nos impulsaba el hecho de que en nuestro medio no íbamos a poder continuar nuestros estudios. Por lo tanto, había 2 caminos. Uno, el escoger otra carrera, y el otro, lanzarnos a la aventura de abrir la escuela en nuestra entidad. La decisión fue tomada. Nos meteríamos en el camino más difícil, pero con más recompensa. Así empezó todo. Por eso las juntas con los compañeros, por eso las juntas con los arquitectos, que tomaron la idea con gran interés, y de ahí para adelante. Todas las escuelas nuevas tienen un proceso particular para ir consolidando su pertenencia a la UDI o UADI. En nuestro caso tuvo condiciones muy interesantes y difíciles que le contaremos a continuación, donde los estudiantes tuvimos una muy importante participación, y esta situación es la que queremos destacar especialmente para ustedes. Para nuestra generación, la historia comenzó en septiembre de 1972. Antes de nosotros, la generación 71 y otras también lo habían intentado. Sin embargo, por diversos factores, no se pudo realizar. Se retomó entonces la iniciativa del año anterior, es decir, la del 71, junto con el Colegio de Arquitectos de Yucatán, AC. Se habían realizado juntas previas para definir distintos aspectos, entre ellos la elección de 2 representantes de cada preparatoria de Mérida. A principios de noviembre, al saber que venía el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, se organizó un grupo con dichos representantes para hacerle la solicitud. Ese día, Fernando Medina, en el CUM, solicita permiso para ir con los interesados en estudiar la carrera. Sin embargo, solo autorizaron a 5 de los 10 alumnos, y circunstancialmente me tocó ser parte de ese grupo. Y me integro a esta gran aventura, así que de pronto me encuentro en el coche del Chutam, yendo a toda velocidad para ir al sitio. Llegamos al Hospital Orán, y durante el evento de la colocación de la primera piedra de su ampliación, la torre, que ahorita ya se va a hacer otro nuevo, Fernando se cuela entre la comitiva, burlando la guardia presidencial, y se para frente al presidente y le plantea: queremos fundar la Escuela de Arquitectura dentro de la Universidad de Yucatán. Entonces, el licenciado Echeverría le preguntó al rector que estaba junto a él, el doctor Alberto Rosado G. Cantón, si era viable, a lo que contestó que sí, solo que tendría que duplicarse el presupuesto de la universidad, teniendo en cuenta otras solicitudes que anteriormente habían realizado otros líderes estudiantiles durante la gira. Entonces el presidente se dirigió a nosotros diciendo: muchachos, vayan a ver al ingeniero Bracamontes, secretario de Obras Públicas, SOP, para trabajar sobre la propuesta. Rápidamente averiguamos quién era, no sabíamos quién era él, lo localizamos y nos invitó a desayunar al día siguiente para conversar sobre la solicitud.
Fuimos al Hotel Panamericana y en el desayuno al que asistieron por el Colegio de Arquitectos de Yucatán, los arquitectos Alberto Castillo Zavala, su presidente, Eric Díaz Palma y Arcel Espadas Medina, así como el arquitecto Raúl Cacho, de la Comisión para el Desarrollo Urbano del país, CODURPA, quien era en ese momento el arquitecto de mayor rango en la Secretaría de Obras Públicas. Y 6 representantes de los alumnos. Ahí el ingeniero Bracamontes nos comentó que estaba de acuerdo con nosotros en la apertura de la escuela y además nos sorprendió al decir que debería de ser la mejor escuela de arquitectura del país. No lo dijimos nosotros, lo dijo él. Así nace el título de esta plática y que también podría darle sentido a toda la vida de nuestra institución. Pero regresemos al momento. Imaginen el impacto que tuvo en nosotros el oír esta propuesta de un secretario de Estado a nombre del presidente de la República. Fue algo muy emocionante. Nuestras expectativas se fueron al cielo. No se nos olvidó nunca. Nos marcó para siempre. Se nos abría un panorama muy amplio y ambicioso. El ingeniero Bracamontes agregó: no se trataba de abrir una escuela más, sino que con base en las experiencias de otras escuelas de la República Mexicana y de las existentes en el mundo entero, se ambicionara a crear una que estuviera acorde a las necesidades actuales. Nos dijo que para situar la escuela en Yucatán, tendríamos que realizar un estudio en el cual deberían estar las características principales del arquitecto que se necesitaba en nuestra región, para que en función de esto y con la asesoría de los arquitectos especializados de la capital, se elaborara un plan para la nueva escuela. Estos planteamientos siguen vigentes actualmente. Y para explicar la razón de la propuesta, comentó que había un proyecto federal para establecer una nueva universidad dispersa en el país que pudiera disminuir la matrícula de las grandes instituciones como la de la UAM y del Politécnico, cuyas escuelas estarían ubicadas en distintos estados. De tal modo que si se quisiera estudiar ingeniería, se iría a San Luis Potosí, y si quisieran estudiar arquitectura, vendrían a Mérida. He buscado bibliografía y consultado a distintos especialistas sobre dicha propuesta y no he tenido éxito hasta ahora. Lo que sí supe, pero muchos años después, fue que hacia esas fechas se analizaban distintas propuestas para aliviar el problema, planteándose la propuesta de hacer una nueva universidad. Esto tal vez explique por qué el presidente Echeverría le encomendó al ingeniero Bracamontes la fundación de nuestra escuela, en lugar de turnarlo a la Secretaría de Educación Pública, SEP, a quien le correspondía naturalmente. O sea, habían varios caminos. Ese momento fue fundamental para la historia de la escuela. ¿Era posible llevarlo a cabo? Nosotros no medíamos las posibilidades. Con el ánimo encendido por el impulso presidencial, le entramos al proyecto con todo nuestro esfuerzo. Habíamos establecido una conexión directa de simpatía con el ingeniero Bracamontes. Esta es una de las primeras claves del proceso, tener un proyecto muy ambicioso y contar con el apoyo para llevarlo a cabo. Así que nos reunimos con los arquitectos y definimos un primer plan de acción. Primero tendríamos que consolidar al grupo de alumnos unido y fuerte, que sería la base para sustentar la propuesta de la fundación de la escuela. Visitamos a todos los interesados, hicimos credenciales, integrando una lista de 48 alumnos. La conformación del grupo es esencial. Si no que se constituye un grupo, era imposible la consecución de la meta propuesta. Hoy, que los planes de estudio fomentan que cada alumno escoja sus materias, da como consecuencia la atomización del grupo, dificultando la cohesión entre todos los miembros de una generación. Valdría la pena reflexionar sobre este tema actualmente. De parte de los arquitectos en el seno del colegio, se formaron al mes siguiente 3 comisiones con sus respectivos coordinadores, los cuales fueron la de Estudios Académicos, Arcel Espadas Medina, la de Asuntos Políticos, Enrique Manero Peón, y la Coordinación de Trabajos, Eric Díaz Palma. También escribimos cartas a otras escuelas del país para obtener información sobre su funcionamiento, sus planes de estudio, etc. Y también a las embajadas de México
de diferentes países del mundo para conocer acerca de las escuelas de arquitectura y sobre la arquitectura moderna de aquellos lugares. Desafortunadamente, muy pocos nos contestaron. Dentro de lo que sí nos contestaron está aquí la copia del libro que nos envió la Embajada de Finlandia. Primera clase de arquitectura, leer ese libro. E hicimos un pequeño censo de todos los arquitectos que trabajaban en Mérida, tanto en sus despachos como en las oficinas públicas. Eran 39 arquitectos. Este censo nos permitiría ir conociendo a los posibles maestros que podrían conformar la futura planta de profesores. En el desayuno con el ingeniero Bracamontes nos habíamos comprometido en entregar el estudio a fines de enero y el tiempo seguía pasando, por lo que el 13 de febrero de 1973 se le dirige al ingeniero Bracamontes una carta donde se le reitera el interés de abrir la Escuela de Arquitectura en Yucatán, comentándole que el próximo mes se iría a la capital a presentar los estudios acordados, firmada por los 48 interesados en ingresar en ella. Poco tiempo después se integra al equipo del Colegio de Arquitectos un nuevo grupo para la formulación del plan para fundar la que en ese momento se denominó Facultad de Arquitectura de Yucatán. Va a ver que va a tener varios nombres. Se llamaba FAI, que fue conformada por los arquitectos Jorge Martel, Benito Delgadillo y Genovevo Arredondo, los dos primeros oriundos de San Luis Potosí y el tercero de Yucatán, quienes conjuntamente con los anteriores elaboran un plan con varios objetivos y que incluía también un organigrama de funcionamiento a través de un consejo técnico formado por igual número de maestros y estudiantes como máxima autoridad, el presupuesto para la apertura de la FAI de aproximadamente $1.400.000 pesos y el programa arquitectónico para su edificio. El trabajo se acompañaba de unas láminas que contenían esquemas que explicaban los conceptos principales. Se constituía la primera propuesta formal para dar respuesta a lo planteado el 14 de noviembre del año pasado. La prensa tendría un papel importante en su difusión como el medio de mayor cobertura en aquellos días. Además de elaborar la propuesta, había que difundirla para lograr el respaldo de la comunidad. El diario Novedades de Yucatán publicó 5 artículos, ya que el director era el licenciado Jorge Medina Alonso, quien era papá de Fernando, donde se desglosaban desde los antecedentes, el porqué de la Facultad de Arquitectura, las sesiones que se habían llevado a cabo, recalcando el tema central de que ha de ser la mejor facultad de arquitectura del país. De acuerdo a lo prometido por el ingeniero Bracamontes, los objetivos generales del proyecto y las características generales de su plan de estudios, y desde luego el plan visto desde la perspectiva actual, distaba mucho de los objetivos propuestos en aquel desayuno, pero tan solo era la primera propuesta. Empieza la crisis. En abril de 1973 se le expuso la propuesta de la FAI al rector de la universidad, siendo su opinión favorable, salvo en el aspecto económico, en el que hizo notar que la UADY carecía del presupuesto para la creación de nuevas escuelas. Asiste a la reunión el ingeniero Carlos Evia Rosado, director de la Facultad de Ingeniería, quien agregó que se debería estudiar la posibilidad de que las materias comunes de las carreras de Ingeniería Civil y de Arquitectura se estudiaran juntas para que los alumnos aprovecharan también las instalaciones de la facultad a su cargo. Desde aquel momento se establece una confrontación, es decir, la crisis entre el planteamiento de fundar la mejor escuela de arquitectura del país y la de ser, por otra parte, un apéndice de la Facultad de Ingeniería. La lucha entre ambas propuestas nos permitió ir consolidando las razones por las que se debería de trabajar en la primera propuesta. Estas dos posiciones entrarán en pugna en todos los siguientes meses que vienen por delante. Posteriormente visitamos al gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, para presentarle la propuesta de la FAI, quien nos apoyó y se ofreció para acompañarnos a la reunión que se llevaría a cabo el 23 de mayo del 73 en las oficinas del ingeniero Bracamontes. A este evento asistieron el arquitecto Jorge Martel Correa y 4 representantes estudiantiles. El gobernador decidió de última hora no entrar a la reunión, ya que, cito,
nos dijo un ayudante del ingeniero Bracamontes que el señor Loret de Mola se había machucado la mano con una de las grandes puertas del edificio y lo estaban atendiendo en la enfermería, por lo tanto no podía entrar. Qué casualidad, ¿no? La reunión además tuvo un resultado inesperado. Lo primero que nos pregunta el ingeniero Bracamontes antes de presentar la propuesta es si consideramos a Le Corbusier como un gran arquitecto y si sabíamos dónde había estudiado. Respondimos, claro que sí, era un gran arquitecto y que tuvo una formación autodidacta por estar en desacuerdo con el tipo de enseñanza de la Escuela de Bellas Artes de París. La segunda respuesta, obvio, la dio el arquitecto Martel. Pero ¿por qué nos hacía estas preguntas el señor secretario? Después, el arquitecto Martel presentó el estudio para la apertura de la FAI. Al terminar, el ingeniero Bracamontes respondió que le parecía muy bien, pero aun cuando nos habíamos retrasado varios meses en presentarla, se la turnaría al arquitecto Raúl Cacho para su estudio y que posteriormente se comunicaría con nosotros. Para ese grupo de bachilleres muchas dudas asaltaron nuestra mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué las preguntas sobre Le Corbusier? ¿Dónde quedó la mejor escuela de arquitectura del país? Estábamos un poco desconcertados, pero los políticos siempre sonrientes nos daban ánimos. Sigan adelante, muchachos, nos dijo después el gobernador. Las cosas van bien. Sin embargo, a pesar de nuestra juventud, entendimos que empezaba una etapa difícil. El viento del barco comenzaba a estar en contra de nosotros y el tiempo para el inicio de la anhelada escuela se hacía muy corto. Si analizamos la entrevista en el momento actual, probablemente la razón del secretario se haya derivado de que para esas fechas ya se había definido que la universidad que se llevaría a cabo sería la UAM. Este proceso incluyó la solicitud del presidente Alan Núñez en marzo de 1973 de hacer un estudio sobre el tema, en el que se recomendó la creación de esa universidad en mayo de ese mismo año, fecha cercana a nuestra reunión. Por lo tanto, la propuesta que nos habían hecho originalmente de ser la mejor escuela, muy probablemente ya no era factible, pues los recursos se orientarían hacia dicha universidad y había que buscar una salida política para esa situación. Ganaba una vez más el centralismo. Esto nosotros no lo sabíamos en aquel entonces. Liderazgo en tiempo de crisis. Al no tener una respuesta positiva, los ánimos del grupo bajaron un poco, aunque el objetivo se mantenía firme. La Escuela de Arquitectura debía de comenzar actividades el 17 de septiembre del 73. Inicia una nueva etapa. Era necesario reestructurar toda la estrategia para lograr un proyecto de la escuela, previendo las posibles condiciones adversas, y es en ese contexto donde se van definiendo los dirigentes más importantes para continuar la lucha, liderazgos que van desde los alumnos y maestros hasta los padres de familia. El licenciado Medina Alonso nos dio clase, nos decía, analiza, prioriza y actúa. Con su experiencia entendió las nuevas condiciones, nos incitó a reformular los objetivos y a modificar las estrategias para ajustarlos a esa factible nueva realidad. La posibilidad de no contar con el apoyo de la UADY ni la del gobierno federal, y por lo tanto era necesario avanzar en las gestiones para definir una planta de maestros, obtener los recursos para su funcionamiento y el local de la misma entre los más relevantes. Respecto al plan de estudios, estábamos todavía esperanzados en tener el apoyo de la SOP. Este liderazgo consistía en entender el momento y plantear un nuevo camino para resolver las adversidades que se presentaban. No es el que se amilana y se detiene ante esas condiciones, sino el que plantea la forma de superarlas. Nos sugirió entrevistarnos con el arquitecto Arcel Espadas Medina para preguntarle su visión de la escuela. Su respuesta fue inmediata. Nos brindó un apoyo irrestricto para el proyecto, encargándose de casi todo, de la orientación del trabajo académico, la organización administrativa de la misma, etc. Para ello contó poco tiempo después con el apoyo del arquitecto Manuel Castillo Rendón, quien recién terminaba sus estudios de la maestría en arquitectura en la UNAM, integrándose al equipo de trabajo. Es así como el arquitecto Espadas, desde antes, reformula el plan mediante el cual se propone ahora la creación del Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste, IAUS,
dentro del cual estaría la Escuela de Arquitectura. Con respecto a los recursos económicos, el licenciado Medina sugirió realizar la rifa de un vehículo que se conseguiría a través de un crédito que él asumiría con un valor de 46,000 pesos. Para reunir los fondos se venderían 100 números con un costo de 1,000 pesos cada uno. Se solicitó el apoyo de los padres de familia de los bachilleres interesados en ingresar a la escuela. Para agilizar el proceso de venta, el licenciado Medina nos sugería a quién visitar para que casi a la fuerza nos comprara un boleto. Su participación fue crucial para la venta de todos los mismos. Esta rifa sirvió también como antecedente para la formación del patronato constituido por todos los padres de familia del YAUS, quienes se incorporaron formalmente al proceso. Por otra parte, uno de los padres de familia, el señor José Osorno Sauri, comentó la posibilidad de solicitar al Club Rotario la planta alta de su local, la Casa de la Amistad. También era necesario insistir en las gestiones con el presidente Echeverría, por lo que el 9 de junio de 1973, Fernando Medina, en nombre de todo... en nombre de todos los estudiantes, le envió una segunda solicitud donde relataba una síntesis de todas las acciones llevadas a cabo y en virtud de no tener una respuesta positiva de la reunión con el ingeniero Bracamontes en mayo pasado, se solicitaba su intervención para la apertura de la escuela en septiembre de ese año, enfatizando: creemos habernos esforzado por una causa que beneficiará sin lugar a dudas al desarrollo del país y a la política de desconcentración que usted mismo ha auspiciado. Indirectamente le contestábamos: situación en contra de la decisión que se tomaría. La primera solicitó al Consejo Universitario. Las sesiones continúan a nivel de la universidad, aun cuando no nos habían definido en el ámbito federal algo concreto. Realizamos la primera solicitud formal para la apertura de la Escuela de Arquitectura dentro de la UDI, firmada por todos los aspirantes, maestros y padres de familia, acompañado de un oficio dirigido al rector, suscrito por 2 representantes estudiantiles. La solicitud del Consejo Universitario del 25 de julio de 1973 incluía también la propuesta de que, debido a las limitaciones económicas anteriormente expuestas, se propone que el costo educativo sea pagado con las donaciones que un patronato le haga a la UDI para tal efecto, con lo cual el escollo de la falta de presupuesto quedaría librado. Este era el objetivo de la rifa del automóvil. El 31 de julio se llevó a cabo la sesión del Consejo Universitario. El rector solicitó al ingeniero Evia Rosado que rindiera un informe sobre los estudios que había realizado sobre el tema y manifestó, de acuerdo con el acta de consejo correspondiente, lo siguiente: que la SEP consideraba improcedente crear en Yucatán una escuela de arquitectura, pues no encaja con los requerimientos de la entidad y que lo más conveniente sería establecer la carrera profesional de arquitectura dentro del plan de estudios de la Facultad de Ingeniería. Y según la opinión de los funcionarios de la SEP, no se podía seguir incrementando el subsidio federal, por lo que dentro de esa realidad económica, lo adecuado era no crear nuevas escuelas profesionales, sino adaptar las ya existentes a las necesidades de cada región. Finalmente, el ingeniero Evia expresó que la proposición presentada era factible porque, de acuerdo al plan de estudios actual de la Facultad de Ingeniería, en los primeros 2 años hay materias comunes tanto para ingeniería civil como para arquitectura, lo cual evitaría recargar el presupuesto universitario con erogaciones innecesarias. Hubo una voz a favor nuestra, la del contador público Luis Alvarado Alonso, representante de los maestros de la Escuela de Comercio y Administración, quien manifestó su desacuerdo con lo expuesto por el ingeniero Evia, por lo que se sometió a votación del Consejo, el que aprobó finalmente la creación de la citada carrera de arquitectura dentro de la Facultad de Ingeniería en los términos anteriormente expuestos. Como puede observarse, el Consejo Universitario no analizó nuestra propuesta de contribuir económicamente con el sostenimiento de la escuela.
Posteriormente analizamos la propuesta del Consejo Universitario revisando el plan de estudios de la carrera de Ingeniero Civil, donde efectivamente aparecían materias de los primeros 4 semestres con el nombre equivalente al que nosotros requeriríamos, como todas las que están allá. Entre las más importantes. Sin embargo, el arquitecto Espadas nos explicaba la diferencia importante que residía en el enfoque que cada carrera tiene. Aunque el nombre de la materia sea el mismo y algunos de los contenidos sean semejantes, para nosotros era necesario que las asignaturas que se impartieran estuviesen orientadas a la carrera de arquitectura, de tal modo que no era conveniente la propuesta de la Facultad de Ingeniería, ya que simplificando el tema, no se tendrían ni buenos ingenieros ni buenos arquitectos. De alguna manera estábamos preparados para este escenario. Previamente el rector ya nos los había comentado de manera informal. Sin embargo, nosotros queríamos la mejor escuela de arquitectura y la propuesta del Consejo no nos resultaba para nada atractiva. Las previsiones que habíamos tomado desde el mes de mayo tendrían que acelerarse para lograr nuestro objetivo. Nuevamente era necesario reconsiderar la estrategia llevada a cabo para la apertura de la escuela. El plan de estudios de la Secretaría de Obras Públicas. Circunstancialmente, tan solo 3 días después de la Junta del Consejo Universitario, el 2 de agosto, recibimos con mucho agrado la noticia de que el arquitecto Alberto Castillo Zavala, presidente del Colegio de Arquitectos, tuvo una llamada telefónica con un representante de la SOP, quien notificaba que el plan de la Escuela de Arquitectura encargada al arquitecto Alberto González Pozo estaba concluido, aunque en el documento tenía fecha desde mayo, que fue la reunión, pero no nos habían entregado. Y se nos enviaría una copia para que después de estudiarla nos presentáramos a la capital para discutir y aclarar lo necesario por el plan. Revivía la esperanza. Al parecer, no era del conocimiento de la SOP la resolución reciente del Consejo Universitario. El plan de estudios contenía antecedentes en los objetivos del perfil profesional del arquitecto que se pretende formar, las características del plan de estudios, las áreas en que estaba dividida, la forma de titulación por medio del taller terminal en conjunto con el servicio social, con un estudio de costos para la instalación de la facultad y su operación. Un trabajo muy completo para aquella época. Aquella llamada representó para nosotros un gran aliento para dar inicio a nuestras actividades el 17 de septiembre. Se contaba de nuevo con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas, así que pese a la resolución adversa del Consejo Universitario, se abrían nuevas expectativas. El 5 de agosto, por su parte, la dirección de la Facultad de Ingeniería publica en la prensa una invitación para una reunión informativa dirigida a los bachilleres interesados en conocer los estudios realizados hasta la fecha para establecer la carrera de ingeniero arquitecto, la que se llevará a cabo el martes 7 del presente, en el local de la facultad. A esta reunión, según supimos, asistieron únicamente 16 interesados. Con el objeto de tener una idea del costo mínimo para el funcionamiento de la escuela de manera independiente, el 10 de agosto los arquitectos Manuel Castillo, Arcel Espadas y Alberto Castillo elaboraron un estudio de inversión cuyo monto ascendía a 350,000 pesos e incluía la habilitación de un inmueble, así como el pago anual del personal administrativo y académico necesario para impartir las materias propuestas. Si se consideraba únicamente el concepto de salarios para el personal docente, el pago de las horas de clase tendría un importe de cerca de 46,500 pesos en el primer año. Para recaudar dicha cantidad era necesario el pago de una cuota mensual de cerca de 100 pesos por estudiante, la cual era relativamente alta. Si consideramos la actualización del precio a la fecha, la cuota estaría en cerca de 1,150 pesos mensuales. Recordemos, por ejemplo, que el pago de un boleto para entrar al cine en aquel momento costaba 1,25, 1 peso con 25 centavos nada más. El costo por alumno en la UADY ronda hoy en día en cerca de 7,500 pesos, para tener una idea. Nosotros rápidamente empezamos a hacer las gestiones para resolver los problemas que representaría el inicio de actividades y en el mes de septiembre, según nuestro plan original. Para ello, respecto al local, retomamos la propuesta de hacer una solicitud dirigida al señor William Rosado Núñez, presidente del Club Rotario de Mérida, para que nos prestara la planta alta de su local denominado la Casa de la Amistad, por un periodo de 3 meses para iniciar las actividades.
La firmamos los representantes estudiantiles. 5 días después se nos respondió que, considerando los loables propósitos del YAUS, aceptaba con agrado cooperar con nosotros en la forma solicitada, agregando que lo hicimos con la seguridad de que la formación del YAUS abrirá una página histórica en el concurso profesional, no solo de nuestro medio, sino de toda la nación. Este sencillo hecho significaba el apoyo de la sociedad civil hacia nuestro proyecto de crear la Escuela de Arquitectura. Teníamos otro respaldo más. En agosto se realizó la rifa del automóvil, vendiéndose la totalidad de los boletos, obteniendo poco más de 50,000 pesos para ayudar al pago de maestros, gestiones a la Ciudad de México y otras actividades para el inicio de las labores. A fines de agosto se aceleran las gestiones en las oficinas de la CODURPA, de modo que el día 27 se realiza una reunión para la revisión del plan de estudios enviada por la SOP, a la que asisten los arquitectos Raúl Cacho, Alberto González Pozo, Héctor Valdés, representante del Colegio Yucateco de Arquitectos, Manuel Castillo y 2 representantes de los estudiantes. En esa junta se hicieron las modificaciones pertinentes al plan de la escuela, que fueron mínimas, y el arquitecto Cacho apoyó la creación del instituto en septiembre del 73. Además, sugirió se enviara al secretario de Obras Públicas una petición donde se enlistaran todas las necesidades para que la YAUS comenzara actividades el 17 de septiembre. El día 31, en función de las conclusiones de la reunión llevada a cabo en la capital del país, los arquitectos Manuel Castillo Rendón y Héctor Valdés le envían al arquitecto Cacho una copia del documento dirigida al secretario de Obras Públicas, el ingeniero Luis Enrique Bracamontes, donde se señala que el plan del arquitecto González Pozo es adecuado para el inicio de las actividades, pero se requería para su operación de los recursos económicos, no solo lo relativo al equipamiento y funcionamiento del plan, sino también en cuanto al inmueble donde estaría alojado, por lo que se proponen para su adquisición 5 predios. Bueno, en la Junta en México nos dijeron, métanle, y bueno, hasta queríamos comprar una casa en el Paseo Montejo, ¿no? Vivíamos una alternancia entre un gran apoyo y en otro momento casi ninguno. Se emite el primer boletín en los primeros días de septiembre sobre la apertura de la escuela en función de todas las gestiones realizadas en los días anteriores, a fin de dar certeza a los estudiantes del inicio en firme de las actividades del YAUS y de la carrera de arquitectura. Se realizó una reunión con los bachilleres interesados en ingresar al YAUS, anunciada previamente con un segundo boletín en el Centro Escolar Miguel Alemán. En ella se presentó un panorama de las preguntas más relevantes sobre la profesión y de la escuela, así como el programa de acción con lo más importante del plan de estudios, los aspectos administrativos, los horarios, los periodos de clases y exámenes. Todo ello con base en el plan de estudios de la SOP, exponiendo claramente que nos encontramos listos para iniciar actividades. Por fin, llega el momento largamente esperado. El 17 de septiembre, muy emocionados, nos dirigimos al Club Rotario para el inicio de actividades de la primera escuela de arquitectura del sureste del país, cargados de grandes expectativas. Se estaba dando el primer paso que sería fundamental en nuestras vidas y posteriormente para nuestra región. Se estaba logrando el objetivo por el que habíamos trabajado arduamente. Éramos 46 alumnos, la mitad de preparatorias públicas y la otra de privadas. Teníamos 5 maestros para 6 asignaturas. Ellos provenían de distintas instituciones. Mis respetos al arquitecto Arcel Espadas Medina, a la maestra en física Mari Carmen Ancona de Espadas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a los arquitectos Manuel Castillo Rendón, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al arquitecto Genovevo Arredondo Ferráez, de la UNAM, y al arquitecto Javier Estrada, del Instituto Politécnico Nacional, nuestros primeros maestros. La forma de gobierno seleccionada fue la Asamblea General como máxima autoridad, donde se ventilaban todos los asuntos importantes y se tomaban las decisiones por votación. Esta fue una de las innovaciones más importantes, ya que los alumnos, al tener la mayoría en la asamblea, su opinión era definitiva. La selección de este tipo de organización tuvo influencia muy importante del autogobierno de la UNAM, cuya organización derivaba de las actividades realizadas en el movimiento estudiantil de 1968.
El plan de estudios que se implementó fue, como hemos dicho, el elaborado por el arquitecto Alberto González Pozo. En los primeros días formamos la sociedad de alumnos, que se constituyó de la forma que ahí están, ¿no? No estamos todos los que están en la mata, ¿no? Camiseta muy discreta, Chután, un servidor, Nico Alonso, no me acuerdo quién es. Pero ese era el ánimo que había en ese momento. Es importante comentar que pese a que la carrera de ingeniero arquitecto de la Facultad de Ingeniería estaba aprobada por el Consejo Universitario, no inició ninguna actividad, mientras que la nuestra, sin apoyos gubernamentales, paradójicamente sí trabajaba en forma libre. La primera era legal, la segunda tenía el apoyo social. Es así que el primer semestre de actividades y varios después transcurren en dos frentes, cursando las materias del plan de estudios y simultáneamente continuando con las gestiones para lograr nuestro objetivo final, el ingreso a la UADY. Para ello seguimos las gestiones a fin de mantener el apoyo de la SOP a través de oficios, recepción de funcionarios, viajes a la capital a nivel federal y con el gobernador y el rector a nivel estatal y universitario. Días después, el arquitecto Manuel Castillo Rendón se entrevistó en la capital con el ingeniero Bracamontes para dar continuidad respecto a la solicitud de recursos que habíamos realizado al mes anterior, esa donde pedíamos locales y demás. Ahí el ingeniero le comentó que se había dirigido un oficio al ingeniero Bravo Aguja, secretario de la SEP, para turnarle la solicitud de los recursos, empieza el peloteo, para la adquisición del local y su habilitación. Lamentablemente no recibimos respuesta de la SEP. Aprovechando que el arquitecto Raúl Cacho vendría a Mérida para una convención sobre ciudades industriales, en Mérida se iniciaba una de ellas al sur del aeropuerto. El 7 de noviembre lo recibimos todos los alumnos y lo invitamos para que impartiera la primera plática sobre arquitectura, donde nos expuso los diferentes tipos de escuelas de arquitectura que han existido, abundando en el caso de la Bauhaus, de la cual era gran admirador. Adicionalmente, se le entregó un presupuesto de operación, los presupuestos van y vienen de 400,000 pesos, así como un segundo estudio de inversión para el local, mobiliario y equipo de 227,000 pesos. Para todas las actividades, seguíamos contando con el apoyo de la prensa, ya que además de los artículos donde se reseñaban nuestras peticiones, se nos veían las fotografías, bueno, estas no estamos muy sonrientes, en otras iban a ver más sonrientes, se nos veían las fotografías a los maestros y alumnos junto con los funcionarios federales y estatales y de la UADY, la mayoría muy sonrientes, con lo cual, además de informar a la sociedad de todas nuestras diligencias, se daba la imagen de que todo iba muy bien. Al día siguiente llegó el secretario de Obras Públicas y nuevamente le repetimos la dosis. Todos fuimos a recibirlo al aeropuerto, aprovechando la oportunidad para mencionarle las carencias de nuestra escuela en presupuesto, equipo y local, recordándole que nuestra solicitud al Consejo Universitario fue rechazada por considerarse más conveniente la carrera de ingeniero arquitecto, a lo que respondió que se debería de organizar una reunión en la Ciudad de México con la asistencia de los secretarios de Educación Pública y Obras Públicas, así como maestros y alumnos de la UADY. La prensa dio cuenta del evento, así como de sendos desplegados en el diario Novedades de Yucatán, tanto del Colegio de Arquitectos como del YAUS, agradeciendo su apoyo a la promesa presidencial en marcha. Nosotros, sobres, seguíamos. El arquitecto Cacho envió al ingeniero Bracamontes una carta donde reseña lo ocurrido en su visita a la escuela, destacando su propuesta de alojarla en una ex hacienda contigua a la ciudad industrial, donde destaca: sueñan, y esto en parte es culpa mía, que su escuela fuese una especie de Bauhaus que sirviera para ayudar a la construcción de edificios bien proyectados y también al diseño industrial, como se logró con éxito histórico en aquel famoso centro educativo alemán. El escrito se reflejó el impacto positivo que le causó su visita a nuestra escuela, convirtiéndose en un aliado más que apoyaba nuestra lucha. A mediados de diciembre,
dejamos el local del Club Rotario con nuestro agradecimiento por su generoso apoyo. Mientras tanto, el licenciado Medina ya había conseguido con un amigo suyo, el licenciado Enrique Ancona Capetillo, nuestro agradecimiento a él también, que nos prestara un edificio, un predio en la colonia Francisco y Madero para continuar con nuestras labores en enero. Para ello, desde el 18 de ese mes de diciembre, entró en acción la que denominamos Brigada Marabunta, con el objetivo de que los alumnos colaboráramos en acondicionar mínimamente el local que no se había ocupado en varios meses. Esta labor llamó la atención de distintos periódicos locales, como el Diario de la Tarde, para que vean que sí estábamos chambeando. Acá el Chután, Camiseta Sport, Mario Peniche, servidor, y otro, Chirrisquis. Esta labor llamó la atención de distintos periódicos locales, como el Diario de la Tarde, que publicó extensa entrevista a los estudiantes que trabajamos en esas labores. Desde luego, además de todas las acciones reseñadas, realizamos diversas reuniones sociales del grupo de estudiantes para fortalecer los lazos de amistad y consolidar la integración de todos los alumnos de la escuela, ¿no? Ahí están, ahí algunos los pueden reconocer, quitándoles unas cuantas decenas de kilos. Finalizaba diciembre y en el documento del proceso dinámico de la formación del JAUS se concluía con emotivas líneas que nos llenaban de aliento, destacando la unión entre todos los miembros de la institución, siendo un continuo aprender a hacer. Este trabajo de 136 páginas es el que le enviamos a los distintos funcionarios federales para continuar las gestiones tendientes al ingreso de la escuela a la UDI en ese momento. Iniciamos el nuevo año del 74 en el local de la colonia Francisco de Madero. Cada alumno se encargó de comprar una silla de tijera de madera en el mercado, con un diseño muy interesante, por cierto. Seguimos acondicionando el local, ya que el inmueble contaba con una pequeña casa habitación al frente y una bodega al fondo que tenía los techos altos y en forma aproximadamente cúbica, lo cual tenía gran reverberación del sonido, por lo que empezamos a realizar un plafón recolectando cajas de los supermercados. Creo que en alguna de las fotos por atrás se ven las cajas ahí, que pegamos al techo, para pintarlas y pegarlas y así disminuir el molesto rebote del sonido. Aprovechando la visita del licenciado Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, el 2 de enero le entregamos una tercera solicitud dirigida al presidente de la República, acompañada de la historia de la escuela. En la imagen anterior se ve el documento que le estamos entregando, que es ese de la historia de la escuela, que es este. Afortunadamente Manolo tenía una copia que me hizo el favor para fotocopiar. Acompañada de la historia de la escuela señalando: señor presidente, estamos conscientes de que nos hemos conducido por las vías legales. Creemos por ello que tendremos su apoyo, pues estamos seguros que comprenderá que luchamos por una causa justa, que debe de tener el apoyo y la respuesta de las autoridades correspondientes. Firmada por el bachiller Fernando Medina y el arquitecto Genoveva Arredondo. Veladamente se advertía que nos habíamos conducido siempre por las vías legales. Nunca protestas. El 13 de enero del 74 regresa el ingeniero Bracamontes y al recibirlo nos contesta que está tratando de concertar la cita con el ingeniero Bravo Aguja para tratar el tema de la escuela. Finalizaba el primer semestre de actividades y elaboramos un tercer boletín donde damos a conocer a la opinión pública un resumen de las actividades realizadas hasta ese momento. Se destacaba que al preguntar el ingeniero Bracamontes en la reunión anterior al rector si existía dentro de la Facultad de Ingeniería la Escuela de Arquitectura y de contestar afirmativamente, se aclaró que minutos después le hicimos al ingeniero Evia la misma pregunta. Respondió delante del rector que no existía tal escuela, por lo que el secretario insistía en promover una reunión con su homólogo de educación pública. A fines de este mes se publica un nuevo reportaje en el Diario de Yucatán,
donde nos entrevistan a un grupo de alumnos describiendo los trabajos adicionales a las tareas académicas que realizábamos, alabando el compromiso de nuestro grupo y lo contrastaba con las solicitudes de otros líderes estudiantiles. Quiero destacar aquí que desde el principio teníamos este concepto de la idea de una arquitectura regional que naciera precisamente del conocimiento de nuestro lugar, de nuestro sitio, desde ese momento. Y que contrastaba con las solicitudes de otros líderes estudiantiles, quienes, decía la nota, solicitan descuentos en los centros nocturnos, sablazos a los funcionarios, etc. Estudiantes que despiertan viva simpatía y el deseo de ayudarlos si son justas y viables sus pretensiones. Nosotros muy emocionados. Esta nota, si bien aumentó el conocimiento social sobre nuestra situación, granjeándonos comentarios muy positivos, también nos creó, por otra parte, una animadversión de algunos líderes de la Federación Estudiantil Universitaria FEU, de quienes necesitamos apoyo para ingresar a la UDI. Aprendimos también a distinguir las distintas caras que tiene la moneda de la difusión periodística y asumir las consecuencias. Mientras tanto, entregamos nuestros trabajos correspondientes a la materia de técnicas de representación. En ese momento, la situación de los alumnos, debido a las circunstancias descritas, reportaba que 10 de ellos se habían dado de baja y todavía no se terminaban de presentar los exámenes del primer semestre. Ya éramos solo 36 alumnos. La importante reunión en México con todos los funcionarios involucrados en el tema de la creación de la Escuela de Arquitectura por fin se llevaría a cabo el 13 de febrero de 1974 en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas. Asistimos por la SOP, el ingeniero Bracamontes, secretario, Rodolfo Félix Valdés, subsecretario, arquitectos Raúl Cacho y González Pozo, también por la Secretaría. De la SEP, los doctores Roger Díaz de Cosío, subsecretario de Educación Superior, Jaime Castrejón Díez, director general de Coordinación Educativa, por el Colegio de Arquitectos, los arquitectos Manuel Castillo Rendón y Héctor Valdés Vidiella, el ingeniero Carlos Evia Rosado, representando a la UADY, y 2 representantes estudiantiles. El arquitecto Espadas, que también estaba invitado, decidió no ir horas antes de partir el avión. Algo sabía de lo que iba a pasar. Tan solo el ver que 7 funcionarios de alto nivel para 35 alumnos que éramos en ese momento, se destaca la importancia que tenía la Junta. En síntesis, se presentaron 2 opciones. La que determinó el Consejo Universitario en julio pasado, donde se impartiría la carrera de ingeniero arquitecto, teniendo materias comunes con ingeniería civil, y las diferentes del plan de estudios las tomaríamos con maestros contratados de alto nivel, nos ofrecían. Para tal fin, pero dentro de la estructura académica y administrativa de la Facultad de Ingeniería. Y la segunda, que continuáramos trabajando de forma independiente, pero sin ningún apoyo económico de parte del gobierno federal. Sin pensarlo mucho, Sután se levantó y respondió que tomaríamos la segunda opción, siendo consecuentes con todas las acciones que habíamos llevado a cabo hasta entonces, de ser la mejor escuela. Así, como chispa, así era. Los funcionarios incrédulos nos comentaban en corto, pero muchachos, ¿están seguros de lo que están haciendo? Les respondimos que sí, y acto seguido, Fernando preguntó dónde nos invitarían a comer, porque no teníamos dinero. Rompió el hielo, provocando las risas entre los asistentes, y concluyó la reunión. Esta decisión, por suerte, no fue divulgada a la prensa. Salíamos de la Junta con un compromiso muy fuerte. Teníamos que fortalecer el YAUS, mantener la cohesión del grupo. Tal vez fue el momento más crítico. Para superarlo, acordamos los 2 representantes que al llegar a Mérida convocaríamos a una asamblea de alumnos con el objeto de proponer que durante el segundo semestre que iba a iniciar sería para regularizar a los estudiantes que no aprobaron las materias del primer semestre, ya que a pesar de nuestras condiciones, las clases eran muy estrictas en ese momento, siendo aprobado nuestro planteamiento.
Esto significó que las calificaciones de todos los alumnos del primer semestre se asentaran hasta los meses de julio y agosto, procurando regularizar a la mayor cantidad de alumnos para que la escuela tuviera un mayor soporte. Ese era lo que en aquel momento consideramos que era el precio de la libertad, el costo de llevar adelante la mejor escuela de arquitectura del país, para mantener viva la propuesta. Otra gran enseñanza: sostener la propuesta conlleva el compromiso de aportar a la institución, y al hacerlo se incrementaba la unidad del grupo. En principio, en aquel momento, pensábamos que esos trabajos tenían un precio. Al final, hoy en día, hay que aclarar que resultó una tremenda ganancia por todas las experiencias vividas en las situaciones en las que nos vimos involucrados, permitiendo que más allá del plan de estudios tuviéramos una enseñanza paralela de gran utilidad como estudiantes y como ciudadanos. Bueno, no paraba la cosa ahí. Al regreso a Mérida nos encontramos además que el momento político, social y estudiantil universitario tomaba un giro inesperado, resultando de enorme gravedad para la universidad en su conjunto. Un escrito sobre el tema señala lo siguiente: el 14 de febrero, un día después de la Junta, al divulgarse la noticia del secuestro de Efraín Calderón Lara, a quien se le conocía por el sobrenombre del Charras, se estremeció la universidad y sus estudiantes, y de inmediato se instaló un comité de huelga. Se realizó el primer cierre de calles, continuó un paro general, y para el día 16 por la mañana, los estudiantes que estaban atrincherados en el edificio central de la universidad vivieron las detonaciones por ráfagas de armas de fuego, con impactos en la pared de la fachada de la calle 60, encontrándose plomos al interior del inmueble. Hay que aclarar que en ese entonces el edificio central estaban casi todas las escuelas, excepto ingeniería y medicina. Ante este hecho, el Consejo Universitario se manifestó con un pronunciamiento publicado en la prensa local el 19 de febrero del 74, que en sus partes medulares señala: el Consejo Universitario acordó formular la más enérgica propuesta por la injustificada agresión de que fue víctima el edificio central de la Universidad de Yucatán de parte de la fuerza pública contra los estudiantes que se encontraban dentro. La crisis en la que nosotros estábamos sumidos se agudizaba aún más. La situación se hacía más profunda y compleja. Los líderes de la Federación Estudiantil Universitaria nos solicitaban que la escuela entrara solidariamente en huelga también. Dicha situación era enormemente riesgosa. La escuela se podía desintegrar, como se podrá comprender, por lo que le propusimos, a cambio de no hacer huelga, trabajar intensamente en la promoción de actividades derivadas de la misma, tales como imprimir volantes, distribuirlos, elaborar pósters, entre otras cosas. Los líderes afortunadamente nos comprendieron. Fue poco más de 3 semanas que duró el movimiento de huelga, hasta que poco a poco la situación se fue normalizando. Independientemente de las situaciones adversas, manteníamos un buen ánimo continuando nuestros distintos eventos de carácter social, como el cumpleaños del Chutam. Las reuniones sociales donde asistían los maestros se convertían en clases informales sobre diversos temas de actualidad, principalmente los relativos a la carrera. A mediados de mayo, los recursos que teníamos ya se estaban agotando. El Patronato de Padres de Familia hacía esfuerzos importantes para conseguir los recursos y el pago de maestros. Se implementaron cuotas voluntarias de los alumnos para contribuir a cubrir los gastos. Encontramos un recibo por los meses de medio mayo, junio, julio y agosto por 350 pesos, lo que me impulsó a averiguar sobre el tema, resultando que los maestros sí se les pagaban sus horas de clase únicamente, con aportaciones que el patronato realizaba para tal fin. El arquitecto Castillo y la primera secretaria, señora Lupita Albornoz Pérez, me confirmaron que hasta el ingreso de la UADY se pagaron las horas de clase a todos los maestros. Lupita me decía que ella timbraba los recibos, le ponían timbres, no como ahora, es por computadora. En septiembre se abría
el segundo semestre para la primera generación, ya que tardamos un año en el primer semestre, e ingresaba la segunda con 20 alumnos. Llama la atención la entrada de un nuevo grupo, ya que carecíamos de la aprobación de nuestros estudios, no teníamos presupuesto oficial y nuestras instalaciones eran muy limitadas. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Puede ser que el impacto de las distintas gestiones realizadas y su divulgación haya generado confianza entre un nuevo grupo de estudiantes y sus padres para ingresar a la escuela. Hacia fines de septiembre, regresada a Mérida, el ingeniero Bracamontes, y nuevamente le solicitábamos de apoyo, a lo cual respondió que se insistiera en continuar los trámites legales para que la escuela perteneciera definitivamente a la Universidad de Yucatán. Como comprendió que nosotros éramos un poco tercos, íbamos a seguir adelante. La vida académica continuaba desarrollándose y el 3 de octubre se impartió, entre otras, la conferencia Ambientología, factor determinante del futuro, por el arquitecto Philip Gilman. Es importante hacer notar el gran interés que los alumnos tenían en las pocas pláticas que habrían sobre el tema. Reconocimiento de estudios. Hacia esas fechas, el enfoque de las gestiones se orientó a conseguir, por el momento, el reconocimiento académico de nuestros estudios por parte de la universidad, manteniéndolos de manera autónoma. Fue el 12 de octubre cuando el Consejo Universitario aprobó el reconocimiento con sujeción a la supervisión y vigilancia de su plan de estudios, forma de impartir las clases y pruebas de las materias básicas comunes a la carrera de Arquitectura e Ingeniería que realizaría la dirección de la Facultad de Ingeniería de la universidad. Con esta decisión favorable del Consejo se lograba un gran avance, aunque todavía faltaba lo más importante, el ingreso de la escuela a la UADY con el apoyo económico y toda la fuerza de la UADY principalmente. Otro hecho relevante fue la aceptación en el torneo universitario de voleibol del equipo de la Escuela de Arquitectura. Entrábamos a la universidad por la cancha del edificio central. El equipo era muy bueno. Había siempre una nutrida porra que lo apoyaba. Hasta una canción teníamos. Dice así: arquitectura, lucha segura, tú tienes que triunfar. Bueno, bien dicho, ¿eh? No así como lo estoy diciendo todos. La bachiller Ligia Méndez, aquí presente, fue la autora de un montón de estrofas y la cantamos allá en la... El equipo ganó la competencia y su capitán, el bachiller Antonio Bojorquez Carvajal, distinguido maestro de esta facultad, fue reconocido como el mejor jugador del torneo. Estamos dentro de la universidad por medio del equipo de voleibol, aunque aún no era reconocida la escuela. Era otro modo de darla a conocer en el ámbito universitario. Los universitarios ya nos aceptaban. A fin del mes de octubre se lee en la prensa local el siguiente comunicado. El alcalde, señor Efraín Ceballos Gutiérrez, acordó ayer la demolición inmediata de los portales que colindan con el Palacio Municipal para que se recobre la adecuada perspectiva urbanística que perdió desde 1894. Poco tiempo después, el 29 de octubre se continúa la demolición de todo el edificio del Olimpo. Este hecho marcaba otro hito en la historia de la destrucción del patrimonio de nuestra capital y nos motivó a participar en la defensa del patrimonio edificado del corazón de nuestra ciudad. En esta época, el valor histórico del centro de la ciudad estaba infravalorado. Las calles estaban llenas de anuncios luminosos. Como se observa en la foto del Olimpo, algunos hasta atravesaban de calle a calle. La primera se veía eso. Las condiciones externas abrían un espacio de participación que el arquitecto Arcel Espadas leyó con gran visión, por lo que le propuso al Ayuntamiento de Mérida, a través de Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto Alberto Castillo Zavala, el levantamiento de las fachadas de todos los edificios que rodeaban la Plaza Grande para trabajar posteriormente un proyecto más ambicioso.
la remodelación de la Plaza de la Independencia, su nombre oficial. El arquitecto Espadas diseñó para realizar esta tarea una muy inteligente estrategia pedagógica que para los alumnos significaba integrar conocimientos de distintas materias, tales como técnicas de representación, geometría descriptiva, topografía e historia de la arquitectura, todas encaminadas a resolver un problema social de gran relevancia para la ciudad, intervenir precisamente en el corazón de la misma. Previamente, habíamos elaborado un levantamiento de los aforos de las principales calles de la ciudad, dando como resultado el plano que vemos, en donde todas convergen a ellas. Este plano es parte de nuestra tesis. Con esta actividad se desata una cadena de acciones en favor del centro de Mérida, hecho que significó el inicio de la participación de la escuela en la solución de los problemas de la ciudad. Se abría tal vez la etapa más importante de la vida de la institución, su legitimación. Se estableció una comunicación entre la escuela y las autoridades municipales, dando los primeros pasos que marcarán el rumbo que se le imprimaría a varias acciones académicas, iniciando lo que tiempo después sería una de las líneas de acción más sólidas de nuestra institución, la historia de la arquitectura local y la defensa de nuestro patrimonio edificado. Con este proceso se enraizaba la pertenencia de la escuela a la ciudad, gestando una incipiente identidad entre ambas. Para realizar el trabajo de levantamiento de fachadas, se organizaron 4 grupos de trabajo con participantes de las 2 generaciones hasta el momento. Estas labores se llevaron a cabo además de las clases normales. El guía principal del trabajo fue el propio arquitecto Espadas, auxiliado por la arquitecta Guadalupe Winnie Durán, que está por acá, y el arquitecto Manuel González. El 16 de diciembre se da a conocer por medio de un oficio dirigido al rector que en la Asamblea General del YAUS, llevada a cabo el 8 de noviembre, fueron nombrados los arquitectos Arcel Espadas Medina y Manuel Castillo Rendón como director y secretario, respectivamente, de la Escuela de Arquitectura, firmada por el presidente y el secretario del patronato, los señores Clominio Soreda Cruz y José Laucirica. A inicios de abril de 1974, se hizo la entrega de los levantamientos topográficos de los 16 edificios que circundan la Plaza de la Independencia, que serían utilizados para elaborar el proyecto de remodelación de esta céntrica área de la ciudad. El trabajo incluía 25 planos. El arquitecto Espadas declaraba de manera sencilla: el levantamiento es importante para nosotros, pues constituye el primer trabajo público realizado por la escuela en el año que lleva funcionando. Era el primer eslabón de una gran cadena que iría creciendo. Estamos en el segundo semestre de la carrera y entregamos ya un trabajo para el servicio de la sociedad. Resulta importante destacar que todos los levantamientos y dibujos tuvieron una calidad excelente, lo que demostraba que ese método de enseñanza, vinculado a la resolución de un problema real, daba buenos frutos. Por la entrega de los estudiantes, que a pesar de contar con escasa o nula experiencia, realizamos un gran trabajo. En este mismo mes, se da a conocer la noticia de que el exconvento de la Mejorada se incorporaba al dominio público para la instalación de la Escuela de Arquitectura de la UDI, gracias a las gestiones que el comandante de la 32ª Zona Militar había realizado ante las instancias nacionales pertinentes. Aquí están todos los nombres de todos los titulares. Con esta acción culminaba otra gestión del licenciado Jorge Medina Alonso junto con el Patronato de Padres de Familia para dotar de un local permanente a nuestra institución. Otra vez, la visión oportuna para anticipar la demanda de espacios que se tendrían con un ingreso de una tercera generación en unos meses era patente. El doctor Alberto Rosado G. Cantón se reeligió de manera unánime para un nuevo periodo como rector en sesión del Consejo Universitario del 30 de junio, y dentro del discurso que ofreció, comentó respecto a nuestra institución: es necesario incorporar a nuestra Escuela de Arquitectura, que con tanto esfuerzo y con tan buenos propósitos han desarrollado jóvenes estudiantes y maestros
ya que nuestros problemas económicos no nos han permitido integrar dicha escuela a la universidad como siempre han sido nuestros deseos. Como puede observarse, el enfoque del discurso del rector cambia totalmente, siendo más favorable a la inclusión de nuestro centro de estudios a la UDI, abriendo la puerta para que en fecha próxima se pudiera integrar plenamente. En consecuencia, desde el 21 de agosto, el arquitecto Espadas fue girando oficios para ir integrando la documentación necesaria para gestionar antes del 31 de agosto los archivos para la presentación de un informe muy detallado de la escuela a la rectoría de la UDI, ya que dicho documento es un requisito de ingreso en septiembre próximo a dicha institución. La tercera generación. La tercera generación, integrada por 60 estudiantes, ingresaba en septiembre de 1975. Previamente nos trasladamos del local de la Colonia Madero al exconvento de la Mejorada, que aun cuando presentaba condiciones ruinosas, se constituía un local permanente para la misma. En principio, el gobierno del Estado nos proporcionó solamente la planta baja, mientras que la planta alta servía de vivienda para algunas de las familias de los soldados. En la parte superior de la escalera se aportaba un soldado de guardia para que no tuviéramos acceso al sitio. Nada más cortar cartucho, para atrás, chavo. Recordemos que en ese momento se estaba concluyendo la construcción de la unidad habitacional militar de la calle 42 Sur en nuestra ciudad. Revivió la brigada marabunta para que los alumnos ayudáramos con la limpieza y pintura a la cal del edificio. Ahí está otra vez Chután allá. No está muy grande su bote, pero todos ayudan. No hay que esperar a que se hagan las cosas, sino hay que contribuir con el esfuerzo de los estudiantes para realizarlas, ¿verdad? El 8 de octubre de 1975 se dirige una nueva solicitud al rector de la UDI, en la que se señala que, conscientes del ofrecimiento del señor presidente de la República, ciudadano Luis Enrique Echeverría Álvarez, de incluir dentro del subsidio federal de la Universidad de Yucatán, a partir del mes de enero de 1975, una partida destinada a la Escuela de Arquitectura del Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste, AC, y en virtud del ofrecimiento de parte de las autoridades universitarias de hacer vigentes dicha partida, a partir del mes de septiembre del mismo año, los abajo firmantes, 14 profesores y 108 alumnos integrantes de la comunidad del Yaus, nos dirigimos a usted para solicitar formalmente el ingreso de la Escuela de Arquitectura al seno de nuestra universidad. El obstáculo principal para crear la escuela estaba salvado. Ya tenía la UADI el presupuesto aprobado para su funcionamiento. Según el investigador Carlos Payán, el periodo del presidente Echeverría es el que más recursos ha destinado a la educación superior en la historia del país. El presupuesto de egresos de la Federación en aquel momento consignó cantidades equivalentes al 0.74% del Producto Interno Bruto para este subsector, proporción nunca alcanzada hasta este momento. El dato a 2022 es del solo el 57%. Por otra parte, a mediados de noviembre, el alcalde recibía el anteproyecto del nuevo edificio del Olimpo, muy poco acertado a nuestro juicio, que a su vez estudiaría la Comisión de Estudios del Centro Urbano de Mérida. El 29 de noviembre se llevó a cabo la para nosotros histórica sesión del Consejo Universitario, donde se integraba la Escuela de Arquitectura a la UDI, de acuerdo a lo establecido en el acta correspondiente, que a la letra dice: a continuación, el propio rector puso a consideración del Consejo la solicitud hecha por el Instituto de Arquitectura y Urbanismo del Sureste AC para que sea integrada a esta universidad la Escuela de Arquitectura, que viene funcionando desde hace 3 años y se encuentra actualmente en un predio de la calle 50 de esta ciudad, entre la calle 59 y 57, llevando planes de estudio reconocidos como buenos por este Consejo Universitario, como consta en el acta de fecha 12 de octubre del año próximo pasado.
Se escucharon palabras de apoyo tanto del consejero alumno Raúl Abraham Barceló como de los consejeros directores Rodríguez Loza de Antropología y Zapata Cámara de la Prepa, por lo que sometida a votación se aprobó por unanimidad. Así como también la confirmación del arquitecto Arcel Espadas como su director. Aunado al anterior, se solicitó la elección de los consejeros maestro y alumno. Días después se llevaron a efecto las elecciones correspondientes, resultando electos el arquitecto Emilio Casellas Arias como consejero maestro y un servidor como consejero alumno. Con la integración de la Escuela de Arquitectura al seno de la UDI, se lograba algo muy importante. Ahora ya estábamos en la institución de enseñanza superior más importante del sureste del país. Se alcanzaba la meta largamente tramitada. 2 años y 3 meses de vida independiente llegaban a su fin y se iniciaba una nueva etapa en la vida de nuestra institución. Pero si bien el ingreso a nuestra alma mater era sumamente importante, para nosotros no era suficiente, ya que consideramos que era necesario también demostrar su utilidad mediante la realización de trabajos para resolver problemas importantes para nuestra ciudad y así obtener el reconocimiento social. Es decir, no era suficiente tener existencia legal, era necesario tratar de ser también legítimos. El 10 de diciembre se visita de nuevo al alcalde mostrando los avances que se tenían sobre la integración de los levantamientos de los edificios que rodeaban la plaza principal, como lo eran las tiras de fachadas de cada una de las calles perimetrales a la plaza. El señor Ceballos Gutiérrez anunció que se realizaría en fecha próxima una exposición en los bajos del Palacio Municipal para que la ciudadanía pueda conocer la magnitud de los trabajos realizados por los alumnos de la Facultad de Arquitectura y de la gran colaboración que están haciendo para la ciudad. Al iniciar el año de 1976, el director arquitecto Espadas daba a conocer el 15 de enero un ambicioso plan que incluía montar una exposición de las fachadas que rodean la plaza principal, presentar un proyecto o sugerencia de remodelación de la plaza mayor, elaborar el plan integral de estudios de la escuela, instalar el Museo de la Ciudad, realizar un seminario de planeación urbana y regional, continuar con la restauración del exconvento y seguir colaborando con la remodelación de la ciudad. Una de las primeras acciones derivadas del ingreso a la universidad fue ejercer un presupuesto por 100,000 pesos para acondicionar mínimamente los espacios del exconvento. Por ejemplo, para controlar el acceso al edificio, se colocaban aquí en estos vanos unas celosías, porque si no estaba completamente abierto el local. Se iluminaron algunas de las aulas, ya que al principio tomábamos clase por la noche en el patio aquí afuera, donde se encontraba el Parque Rendón Peniche, que estaba abierto a la calle 50, no tenía la barda que construimos después, y que contaba con luz mercurial. Expo Plaza. Desde el semestre anterior, de febrero a julio de 1975, habíamos trabajado en el taller integral de Proyectos 1, el diseño para la exposición de los planos que integraban el levantamiento de la Plaza de la Independencia, que se realizaría en los corredores de la planta baja del Palacio Municipal, denominado Expo Plaza. Este trabajo representaba la primera oportunidad para que los alumnos abordáramos un proyecto de apoyo a la ciudad, dando otro paso más en la vinculación entre la escuela y la sociedad. Se seleccionó el proyecto de un alumno que estaba concluyendo el quinto semestre, encomendándosele también el director de la escuela la realización del proyecto ejecutivo y además la coordinación de la construcción del mismo con la asesoría de los maestros y la participación de los alumnos de las 3 generaciones. Como parte de la exposición, se hizo un concurso interno para el diseño del cartel de promoción del evento. Que ganó el bachiller Ginés Lauserica. Como estrategia de aprendizaje se utilizaban proyectos concretos que además tenían una utilidad práctica inmediata. Nos pusimos manos a la obra. Habilitamos un taller, este espacio no tenía isóptica, estaba plano, ¿no? Y aquí trazamos la exposición
El bachiller Raúl Canto tuvo la idea de diseñar un mural en blanco y negro utilizando los conceptos de diseño básico aprendidos en los cursos anteriores para ambientar el exterior de los paneles. El criterio museográfico fue iniciar el recorrido con el plano del Palacio Municipal, disponiendo los demás edificios, transitando la plaza en el sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta llegar al Olimpo, donde se terminaba la exposición con un plano en blanco que tenía un gran símbolo de interrogación, identificando claramente nuestra posición en contra de los anteproyectos presentados hasta entonces. Trazamos la exposición en el salón y la construimos aquí para minimizar el trabajo en el sitio. Horas antes de la inauguración, con 2 camionetas trasladamos los paneles al sitio y la armamos rápidamente. En el centro del espacio había un área para una escultura que el bachiller Hernán Gómez hizo con cartón. Además, para lograr un mayor efecto, se realizó un espejo de agua con un lienzo de plástico transparente y formamos un borde con los bloques. Se le puso el polvo azul que se llama anilina al agua y listo. El efecto de espejo se lograba. Se orientaron las luminarias a la exposición y momentos antes de la hora programada, la exposición ya estaba lista. Llegaban los invitados especiales, el rector Alberto Rosado G. Cantón y el alcalde ingeniero Graham Ricalde, quien días antes había tomado posesión al cargo. Fue un momento muy intenso. Se construía nuestro primer proyecto y nos construíamos nosotros como arquitectos al mismo tiempo. Este es otro elemento importante a destacar, ya que al hacer proyectos reales se abren múltiples aspectos relevantes, siendo para los estudiantes enormemente significativo para su formación como arquitectos, reforzando la validez de la propuesta académica. La exposición fue un éxito, mucha gente la visitó. En el libro de comentarios nos ponían mensajes muy alentadores sobre el trabajo realizado. Recuerdo uno que decía: adelante muchachos, ya pueden falsificar billetes. Se daba un paso muy importante en la legitimación de la escuela con la sociedad. Se cerraba otro ciclo y se abría también la oportunidad de nuevos proyectos. Posiblemente la mejor escuela de arquitectura ya estaba funcionando. Reflexionemos sobre lo que estaba sucediendo. Los alumnos exponían los levantamientos que hicieron en el segundo semestre. Sus trabajos individuales se multiplicaban al formar parte de un proyecto mayor. El diseño y la construcción estuvo a cargo principalmente de ellos. La exposición estaba en el corazón de la ciudad y para resolver un problema de ahí mismo. Por lo tanto, se establecen una serie de identidades que vale la pena destacar. Por otra parte, un ciudadano que pasaba por la plaza y entraba a visitar la exposición, se enteraba que los alumnos de arquitectura lo habían hecho y al opinar favorablemente se establecía una conexión entre ambos. Imagino también la satisfacción de los maestros y directivos. Se demostraba con hechos, no con palabras, para qué servía la escuela. Si teniendo 108 alumnos se hizo eso, ¿cuánto más se puede hacer con un campus que cuenta actualmente con 1,400 estudiantes? Entonces, el potencial de este campus es enorme. Ustedes tienen la palabra. El rumbo fue la clave. Dirigir, no solo administrar, es la labor esencial de los directivos, maestros y alumnos. Orientar los trabajos académicos a fines útiles en la sociedad es indispensable. Diseñar estrategias docentes inteligentes y creativas es el reto. ¿Qué significaba para nosotros ser la mejor escuela de arquitectura? Esto que acabamos de describir. Continuaron las labores académicas y de extensión universitaria, de modo que a fines de diciembre se abría un nuevo ciclo en virtud de enterarnos por medio de la prensa de la presentación del proyecto para la Plaza de la Independencia por el arquitecto Manuel Castillo Rendón, quien había renunciado a la escuela a fines de 1975.
Por lo tanto, el director de la escuela, quien había realizado gestiones con el alcalde, solicitó se incluyera como otra alternativa el proyecto de remodelación y restauración del centro histórico de la ciudad de Mérida, que estaba elaborando la escuela, e informó que el 20 de enero se entregaría a fin de proponer soluciones para un futuro plan de ordenamiento de la capital, con especial interés en la remodelación de la Plaza Grande. Se profundizan las labores con proyectos de mayor escala y complejidad. En la fecha programada se hacía entrega del proyecto. El diario Novedades de Yucatán presentó un extenso artículo que inicia en la primera plana y continúa en el interior con 2 planas más, destacando el anteproyecto de la plaza con todas las plantas de los edificios que la circundan en su primera crujía, adicionando las fachadas abatidas de los edificios de las 4 calles principales. Se explicaba detalladamente las características del anteproyecto. Este enorme despliegue de información por poco le cuesta el puesto de director al licenciado Medina. La noticia se publicó en los demás periódicos al día siguiente. Con el trabajo de la escuela se tenían ya 3 propuestas para la Plaza de la Independencia, pues además de la elaborada por el arquitecto Castillo Rendón, había una tercera realizada por la Oficina de Construcciones Unidos del Sureste, representada por el arquitecto Bernardo Gómez Torres. El 26 de enero se inauguraba una nueva exposición de la Escuela de Arquitectura, efectuada también en los corredores del Palacio Municipal, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía su anteproyecto para la remodelación del corazón de la ciudad. Nuestro proyecto finalmente no fue elegido. El que se realizó fue el del arquitecto Manuel Castillo Rendón, con modificaciones, y consistió simplemente en rehacer los pavimentos de la plaza con el mismo diseño que tenía originalmente. Este hecho significó un golpe anímico a la escuela. Sin embargo, independientemente de las muy diversas causas que originaron este hecho, es importante destacar el gran alcance pretendido en el proyecto, el cual no estaba de acuerdo con la madurez arquitectónica del medio, así como también de los integrantes de la facultad. Recordemos que los alumnos más avanzados estábamos terminando en ese momento el 7º semestre. Aquí es importante destacar que es necesario que las propuestas arquitectónicas tengan una calidad acorde al sitio donde se realizan. El 30 de marzo de 1977 se inauguraba la primera etapa formal de la restauración del exconvento. La obra, según el director, ascendió a la cantidad de 2 millones de pesos. El rector Rosado manifestó que, al mismo tiempo, hizo un reconocimiento de la unidad que caracteriza a los alumnos y maestros y a su férrea voluntad por alcanzar sus objetivos. Creo que ya se había convencido de cómo éramos. Señaló que esta fe del personal debe de ser respaldada por todos para la consecución de la segunda etapa del edificio. Con motivo de la conmemoración del 4º año de vida de la escuela, se realizó la primera semana de arquitectura con exposiciones, excursiones de arquitectura viva a distintos sitios del estado y mesas redondas. Se incluyó también la exposición de trabajos de los alumnos, que asombró a muchos y despertó mucho interés tanto en los alumnos como en los maestros de la escuela, dijo el arquitecto Espadas. Esta actividad se realizó durante muchos años, siendo una de sus partes medulares. Sugiero que debería de continuar realizándose esta actividad de los estudiantes y para los estudiantes. En la clausura del evento se realizó un acto donde se nombró al licenciado Jorge Medina Alonso como padrino de la Escuela de Arquitectura de la UDI. Lo nombró el director de aquel entonces, Arcel Espadas, por su encomiable interés en la creación de la escuela. El licenciado Medina agradeció muy emocionado tal distinción, que es una de las más grandes satisfacciones que he recibido en mi vida, y extendió ese honor a todos los que, junto con él, participaron en la creación de la escuela. Era muy justo aquel reconocimiento, pues como se ha escuchado, el licenciado Medina apoyó a la escuela durante toda su vida, particularmente en los momentos más difíciles. Otra enseñanza, el reconocimiento al trabajo realizado. Es importante hacer notar que la historia de la escuela estaría incompleta sin la participación de todo el personal administrativo y manual, que con su esfuerzo y dedicación generaron las condiciones
para la correcta marcha de la institución. Mi reconocimiento a todos ellos. En 1979, habiendo transcurrido más de 6 años de haber iniciado la carrera, y aun cuando el director había anunciado en 1977 que egresará a pesar de todos los contratiempos, al final del presente ciclo escolar en el 77, su primera generación formada por 7 estudiantes, nos acercamos al término de la licenciatura. En otra entrevista, el arquitecto Espadas comentó que la actual generación sufrió un retraso considerable en la conclusión de su carrera debido a la escasez de arquitectos en nuestro medio, lo saturó de trabajo y todos se encontraban laborando, pero a pesar de ello se estaba logrando. El director determinó los proyectos que desarrollaríamos en el taller integral de la misma. A nosotros nos tocó como proyecto las nuevas instalaciones de la Facultad de Arquitectura y el Museo Urbanístico en los espacios del exconvento. Un segundo grupo desarrolló un muy importante proyecto para aquel momento, el planeamiento integral del área histórica central, primera etapa, el cual tuvo un desarrollo muy completo, ya que abarcó el estudio de los predios sobre la calle 61 y de la calle 62, haciendo énfasis en los proyectos de restauración de la Casa del Alguacil Mayor, el edificio del Louvre y la manzana del Palacio Municipal. El tercer proyecto fue el de la vivienda popular modular. En la definición visionaria de los proyectos a realizar nuestro taller integral estaban también enseñanzas importantes tanto para los estudiantes como para la escuela en general. Los temas fueron atinadamente seleccionados. Con solo el título podemos visualizar el alcance de cada proyecto. Y ahora sí, comentarios finales. Elvia y David me sugirieron algunos aspectos para festejar en este 50º aniversario de la escuela Hoy Campus. Propongo modestamente actualizar las enseñanzas que a lo largo del proceso de fundación le permitieron al proyecto llegar a convertirse en la Escuela de Arquitectura de la UDI Hoy Guadi. Recorrer este trayecto vertiginoso, lleno de asombros, así como también de tremendas caídas en las que parecía desbarrancarse el proyecto. Sin embargo, la fuerza de la juventud, combinada con la experiencia de los maestros y los padres de familia, nos permitió encontrar rápidamente un asidero para dar un giro de 180 grados y conseguir la meta propuesta. El motor de nuestra participación fue y es el proyecto de la escuela Hoy Facultad, Hoy Campus, el cual debe de ser compartida por la mayoría de la comunidad académica, haciendo confluir los esfuerzos en trabajos relevantes que se conviertan en verdaderos escenarios de aprendizaje. La gasolina que impulsa el motor son las acciones exitosas que alimentan la confianza del grupo para soportar los embates del desaliento, superando los obstáculos para lograr proyectos de largo alcance que permitan escalonarse sucesivamente a otros con mayor profundidad arquitectónica y social. Quisiera sugerir como lo más importante hacia el futuro inmediato el definir de manera colectiva el rumbo o rumbos pertinentes. Hace 8 años, David, en su presentación de candidatura, hizo una muy inteligente definición del rumbo. Ojalá la pueda aplicar. Aplicada al momento actual, poniendo en marcha con proyectos orientados a la atención de los grandes problemas urbano-arquitectónicos, utilizando inteligentes estrategias pedagógicas que nos permitan catapultar a nuestra institución a mejores estadios de trabajo y realización en un futuro inmediato. Muchas felicidades a toda la comunidad académica del campus por su 50º aniversario. Muchas gracias a todos. Muy amables.
Muchas gracias, Roberto. Más que historia, una lección de vida, ¿no? Bueno, quisiera abrir ahorita un espacio de preguntas y respuestas por si alguien, aprovechando que está el arquitecto aquí, pues quisiera participar. Creo que como maestro lo haces bien, quedó todo perfectamente claro, Roberto. Perdón, Chino, adelante. Yo solo quiero agradecer a Roberto, a ti, Roberto, y a todos los que conformaron ese grupo que hizo que naciera la facultad, la Escuela de Arquitectura, porque gracias a ustedes y al empeño que pusieron, esa tenacidad, pudimos tener muchos como yo y muchos más que estamos acá, Marta, en fin, muchos que están acá presentes, pudimos recibir educación en esta escuela. Muchas gracias. Bueno, pues, estimado Roberto, nuestro agradecimiento por tu participación. Sabemos de que esto no solo se trata de recordar. A mí me consta que hizo un trabajo muy fuerte, como el que acostumbra hacer siempre. Perdón. Como el que acostumbra hacer siempre en todos sus trabajos. Un trabajo prácticamente, además de motivo científico, o sea, ustedes los que conocen a Roberto saben lo empeñoso que es cuando se le mete algo en la cabeza, de repente es más terco de lo que ahí se muestra, ¿no? Bueno, pues, Roberto, muchísimas gracias por tu participación en esta Semana de la Arquitectura. Creo que no pudimos tener un evento inicial tan memorable como el que nos brindaste el día de hoy. Muchísimas gracias.